Ok, buenas tardes muchachos. ¿Se ve bien y se oye bien? Buenas tardes, profecito, bien. Ok, estoy haciendo una prueba porque estoy en la finca y, bueno, a aprender cámaras, ¿verdad? No voy a empezar a hablar solo aquí porque si no, sigo grabando las clases y no les doy clases. Solo David me está acompañando. Estoy haciendo una prueba, entonces me vine aquí en la finca, la internet es intermitente, entonces no me podía arriesgar a perder las clases. Entonces me vine aquí me prestaron el salón parroquial aquí de Manzanillo y entonces aquí entro a la 4G, entonces estoy pegado al, al aparatito este de MiFi y entonces me dicen si las clases se ven y se oyen bien y si no hay interrupciones, ¿ok? Porque bueno, esto es una prueba. Vamos a dar las clases normalmente, pero me dicen si, digamos, si todas las clases están bien, ¿ok? Hoy no podemos dar las 4 clases porque en la sede del Pacífico se elige el Tribunal Electoral Estudiantil, entonces ustedes, para que participen y elijan al tribunal de ustedes, entonces no puedo dar a partir de las 4, por orden de la dirección de la sede, entonces yo acato las órdenes, ¿ok? Y ustedes, por favor, acudan a su tribunal estudiantil, ¿ok? Bueno, sigue ingresando gente. Vamos a ver un ratico más. Y bueno, por el momento vamos a ir compartiendo pantalla. Y bueno, un momento que tengo que acomodarlos. Ok, ahora sí están acomodados. Bueno, acuérdense que habíamos visto el movimiento armónico simple, ¿verdad? Y lo habíamos relacionado con el movimiento circular uniforme, ¿verdad? Entonces habíamos visto que el período se encontraba como 2pi sobre omega, la frecuencia es el inverso del período. ¿Se está viendo bien la pizarra, David? Sí, profe. Ok. Entonces, la frecuencia también podemos expresarla como en función de K entre M, siendo K la constante del resorte que estemos empleando y el periodo, entonces también podemos encontrarlo como 2pi M entre K. Ok, entonces ahí están las ecuaciones generales del movimiento armónico simple, ok, donde estas partes son las amplitudes máximas, ya sea del movimiento, ¿verdad? Esto es la amplitud máxima del movimiento, es A, de la velocidad es menos omega A y de la aceleración es menos omega cuadrado A. Ok, acuérdense que el seno y el coseno oscilan entre 1 y menos 1, entonces esta amplitud va a ser positiva en algunos casos, o sea, se va a dirigir hacia el eje X positivo, y en algunos casos va a ser negativo, o sea que se va a dirigir hacia el eje X negativo, ¿ok? Igual con la aceleración, ¿verdad? Porque el coseno también oscila entre menos 1 y 1. Entonces, esta amplitud va a ser máxima y cuando es positiva y tiene este valor omega cuadrado A, y va a ser mínima cuando sea negativa y tiene el valor omega cuadrado A. ¿Ok? Bueno, entonces aquí están los máximos, ¿verdad? El desplazamiento máximo, el mínimo, etcétera. Vimos, hicimos los gráficos y les dejé de tarea, creo que hicieran un gráfico. No sé si lo hicieron. Bueno, pero ahí les expliqué cómo hacer los gráficos, ¿verdad? Ok, luego hicimos algunos problemas. Es que
no sincronicé las clases pasadas. Entonces, aquí estoy con unas máquinas. Allá en mi casa uso una PC poderosa con 2 pantallas. Aquí tengo que usar 2 laptops. Entonces, de ahí esto no está actualizado, pero podemos verlo por mediación virtual. Entonces, ¿de qué fue lo que pasó? Bueno, no hace falta verlo. Me acuerdo que fueron unos problemas que resolvimos. Entonces, vamos a resolver el péndulo simple, que es importante que ustedes lo, lo, lo manejen, ¿verdad? Y entonces vamos a poner aquí punto. Si es que no lo debía haber configurado antes. No tiene la misma configuración que yo uso. Okay. Entonces ponemos el péndulo simple. Ok, entonces, para, para recordar, en general, la ecuación de un movimiento armónico simple, ¿verdad? Es x punto punto igual x punto punto igual a menos omega cuadrado x, ¿verdad? Entonces habíamos propuesto una solución de la forma x igual a coseno de omega t, y entonces se cumplía la ecuación diferencial esta, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver. Y habíamos visto que en un movimiento circular uniforme implica una ecuación de la forma a aceleración centrípeta igual a menos k entre m por x, ¿verdad? Entonces tiene más o menos la misma forma que la ecuación de un movimiento armónico simple. De hecho, es una misma ecuación, ¿verdad? Porque aceleración centrífuga es la derivada. Ahora vamos a hablar del péndulo simple. Entonces vamos a decir, vamos a hacer un dibujito y entonces vamos a analizar el péndulo simple. Entonces, aquí vamos a guindar un péndulo simple, ¿verdad? Y vamos a... Caramba, ¿dónde pongo esto? Es que aquí sí que estorbo. Ah, bueno, ahí. Entonces ahora vamos a decir que vamos a tirar una cuerda, ¿verdad? Y aquí vamos a tener nuestro péndulo.
Entonces aquí fíjense que vamos a tener el peso. Aquí vamos a tener el peso mg y mg va a tener una componente en dirección de la cuerda y va a tener otra componente tangencial, ok, que es esta, de aquí para acá, pero no la voy a dibujar aquí, sino que la voy a dibujar aquí, es lo mismo. Entonces, aquí tenemos las componentes nuestras, entonces aquí tenemos mg, que es el peso, aquí tenemos este ángulo de zeta, es este mismo ángulo que está aquí, ¿verdad? Que hace la horizontal con respecto a la vertical, es este mismo zeta, ¿ok? Y entonces aquí vamos a tener mg, coseno de zeta, y aquí vamos a tener mg, seno de zeta, ¿ok? Entonces, por la dinámica, bueno, acuérdense que aquí lo que estamos diciendo es que este péndulo va a oscilar, ¿verdad? Entonces, el péndulo viene, oscila, y oscila hacia el otro lado también, ¿verdad? Ok, esta es nuestra masa M. Y entonces él va a estar oscilando ahí entre menos zeta y zeta. Ok, entonces aquí podemos decir que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y esto es igual a m por la segunda derivada del arco con respecto al tiempo. Ok, entonces, la fuerza tangencial, esta, es menos mg, porque va para la izquierda, seno de zeta. Y esto es igual a m por la aceleración tangencial, que es la segunda derivada del arco con respecto al tiempo. Y entonces, acuérdense que entonces ponemos, pero S es igual a la longitud del péndulo por zeta, ¿verdad? Entonces, esto implica que la segunda derivada de S con respecto al tiempo, L es constante, entonces es L por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación se hace menos mg por seno de zeta es igual a L
Bueno, es que aquí, claro, esta m se va con esta, ¿verdad? Entonces queda L, la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo 2 veces. Y bueno, esto lo podemos arreglar y entonces escribimos L, segunda derivada de zeta con respecto al tiempo igual Profe, ¿por qué es menos mg en de cita y no en positivo? porque va para la izquierda. Aquí. Acuérdese que el sistema de referencia es este, ¿verdad? El sistema de referencia, no lo dibujé yo, pero el sistema de referencia es así, ¿verdad? Entonces este es Y y este es X. X es positivo aquí y negativo aquí. Entonces la componente va en el eje X negativo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Con gusto. Ok, esta es la referencia. Ok. Entonces, eso podemos arreglarlo como L segunda derivada es igual a menos, perdón, aquí este M ya se había ido. Este M no existe aquí. Entonces esto queda L segunda derivada de zeta con respecto a T igual a menos G seno de zeta. Este es el caso general del péndulo simple, que no es de la forma, ¿verdad? Digamos, este es el caso general del péndulo, que no es de la forma segunda derivada de X con respecto a T 2 veces igual a menos K sobre MX. No es de esta forma, ¿verdad? Pero resulta que para ángulos pequeños y en radianes, entonces la ecuación sí se puede escribir como de esa forma. Entonces decimos, pero para zeta menor o igual a 10 grados, o sea, menor o igual a 0.2 radianes, tenemos que seno de zeta es muy parecido a zeta. Entonces la ecuación la podemos escribir entonces, esto implica que la ecuación, la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo es igual a menos g entre L, pasamos L a dividir al otro lado por zeta, porque el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta. Entonces, esto sí es una ecuación de un movimiento armónico simple. Entonces, esto representa una ecuación de un más. Entonces, podemos escribir una solución, ¿verdad? De la forma zeta igual, zeta de t igual a un zeta máximo mayúscula coseno de omega t más phi.
Ok, y aquí en este caso, ¿verdad? Acuérdense que aquí este es W, entonces omega. Entonces, omega, en este caso, es G entre L raíz. Acuérdense la ecuación general de un más, ¿verdad? Por eso la escribí al principio. X punto punto igual a menos omega cuadrado X, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cita punto punto igual a menos G entre L, que representa omega cuadrado, por cita, ¿verdad? Entonces, omega en este caso es G entre L. Y el periodo podemos calcularlo como 2pi entre omega. Acuérdense que ya lo habíamos visto también. Entonces esto es 2pi por L entre G. Porque el omega está abajo. Entonces las variables dan vuelta. Ok, entonces ahí tienen resuelto ustedes el péndulo simple para oscilaciones pequeñas. Para oscilaciones grandes ya hay que resolver esta ecuación. Y eso se ve en otros cursos. Eso no se ve en este curso. Ok, luego tenemos el péndulo físico. Después tenemos el péndulo físico. Y el péndulo físico es cualquier aparato que lo podamos poner a oscilar, como por ejemplo este teléfono, ¿verdad? Yo lo puedo poner a oscilar aquí así, y entonces que no es un cordel con una masa, pero es un aparato ahí cualquiera que yo lo puedo poner a oscilar a partir de un punto, ¿verdad? Puede ser puede ser cualquier chunche que ustedes quieran, ¿ok? Que lo pongan a oscilar. Entonces, decimos que el péndulo físico es cuando tenemos sí, es que la configuración, o sea, yo tengo que sincronizar después, no puedo estar sincronizando a la vez porque entonces se pone lentísimo. Cuando tenemos un péndulo con una masa distinta a una masa concentrada y lo ponemos a pivotear en un punto dado. Ok, entonces lo que decimos es que tenemos cualquier masa, ahí la vamos a dibujar de forma arbitraria. Entonces vamos a decir que digamos que es una piedra así, más o menos así, ¿verdad? Entonces digamos que el centro de masa está por aquí. Aquí está el centro de masa, ¿verdad? Entonces él va a pivotear, va a oscilar con respecto a un punto ahí, que forma un ángulo cita aquí también, ¿verdad? Entonces igual vamos a tener un peso representado en el centro de masa, un mg, y vamos a tener una componente en la dirección del radio y otra componente tangencial, igual que en el péndulo simple, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, esto es
Esto es D, que mide desde el pivote hasta el centro hasta el centro de masa. Entonces, esto que está aquí es mg seno de zeta. Esto es mg y esto es mg coseno de zeta. Pero el coseno de zeta no se mueve para ningún lado, entonces esa fuerza es solo una tensión ahí que está presente, pero no afecta para nada en el movimiento. Entonces, podemos verlo de dos maneras, ¿verdad? Aquí, este cateto que está aquí es este señor que está aquí. Lo podemos escribir como D seno de zeta, ¿verdad? Entonces, sabemos por la dinámica que la sumatoria de los torques externos es igual al momento polar de inercia por la aceleración angular, ¿verdad? Entonces vamos a tomarlos para allá positivos y para acá negativos. Y decimos donde I es el momento de inercia de la masa con respecto a un eje que pasa por O. Ok, O, acuérdense que es este punto que está aquí, ¿verdad? O es este señor que está aquí, ¿verdad? Entonces ese es el eje. Entonces pueden verlo ustedes de dos maneras. Pueden ver mg que hace un torque con respecto a O, ¿verdad? Entonces es mg por d seno de zeta, o sea, este es el brazo de palanca, ¿verdad? O pueden verla como la fuerza perpendicular al brazo de palanca D. Entonces sería mg seno de zeta, que es este, por D. Entonces es lo mismo. Como quieran verla, es lo mismo y es hacia la izquierda el torque, entonces es negativo. Entonces tenemos que la sumatoria de los torques externos es menos mg de seno de zeta. Entonces esto implica menos mg de seno de zeta es igual a I, el momento de inercia, por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo. Esa es alfa. Entonces, igualmente, lo resolvemos para zeta menor o igual que 10 grados, o sea, menor o igual que 0.2 radianes. ¿Verdad? Entonces esto quiere decir que menos mg d por zeta es igual a I por la segunda derivada. Dejemos de escribirla así tan largo, ¿verdad? Usamos la notación que yo les enseñé. Zeta punto. Zeta punto punto. Entonces, por zeta punto punto,
¿verdad? Y entonces la acomodamos y entonces nos queda cita punto punto cita punto punto igual a menos mg, pasamos el i a dividir al otro lado, mgd, perdón, me comí el d, por cita, y entonces ahora sí tenemos la ecuación de un más, cuya solución ya la conocemos. Entonces, de aquí tenemos que cita de t es igual a un cita máximo por el coseno de omega t más phi. Esto es en general, donde omega es igual a mgd entre i raíz de todo esto. Y el periodo, que es igual a 2pi entre omega es igual a 2pi. Como omega está abajo, entonces dan vuelta las variables adentro. Entonces, i entre m gd y raíz de todo esto. Y por último tenemos el péndulo torsional. Entonces, el péndulo torsional es cuando tenemos un disco sujetado por un hilo o una varilla al centro del disco y este se pone a oscilar como que si fuera un trompo que en lugar de girar hacia un lado, entonces gira un poquitico para un lado y se devuelve para allá y para acá, para allá y para acá, ¿verdad? Un péndulo torsional es algo que está pegado de aquí, del centro, y entonces oscila así para allá y para acá, para allá y para acá. Esas máquinas se usan, por ejemplo, en muchos relojes. Están los péndulos torsionales, relojes de cuerda. Usan péndulos torsionales. Y entonces una brilla al centro del disco y este se pone a oscilar en forma circular. Bueno, ya ni David prendió la máscara, solo está Byron. ¿Cómo le va, Byron? Todo bien, profe, todo bien. Eso, pura vida. ¿Dónde Y está? mejor desde ayer que Saprissa empató, por lo menos. Saprissa empató, ¿cuánto? 2-2 contra Heredia. ¿Y qué? ¿Quién clasificó entonces? Me extraña, ¿quién va a clasificar? Me extraña, ese suena como que sos un morado. De ahí, ahorita salen los manudos, va a ver, ahorita salen. Ajá, bueno, está bien. Tendremos que jugar otra vez con el monstruo y de ahí, darle otro poco de nalgadas. Qué pecadito. Bueno, ok.
Ahí será lo que será. La verdad es que ninguno vivimos del fútbol. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Lo que se tiene es una varilla que está sujeta a, digamos, un techo o algo que está sólido, ¿verdad? Y entonces se pone la varilla que está rígida. No es que la varilla rota, tiene un rol ahí, una balinera. No, no, sino que está soldada, digamos, la varilla aquí está soldada. La varilla no es que está suelta, aquí está soldada. Soldada por aquí y soldada por aquí. Y se pone el disco, que también se solda, se pone el disco por aquí. Entonces el disco también se solda por aquí y por aquí. ¿Ok? O sea, ahí está la soldadura. Y entonces el disco lo que hace es oscilar para allá y para acá. Entonces el disco hace para allá y se devuelve para acá. Entonces eso es lo que se llama un péndulo torsional, ¿ok? Entonces él gira un cierto zeta para allá y para acá. Ok, entonces sabemos que para un péndulo torsional el tau, o sea, el torque torsional es igual, es proporcional al ángulo, o sea, es menos K torsional por zeta. Acuérdense que en un resorte, ¿verdad? Esa varilla que está pegada, soldada arriba y abajo, actúa como un resorte. Entonces, para un resorte, ¿verdad? Para un sistema masa-resorte, acuérdense que la fuerza es proporcional al desplazamiento, ¿verdad? Para un resorte. Entonces teníamos que la fuerza restauradora era menos K por X. Bueno, aquí es lo mismo. El torque restaurador es menos K zeta, o sea, una K torsional por la variable zeta, que en este caso no es X, sino que es el ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener una zeta que va a oscilar para allá y para acá. ¿Ok? Esto es zeta. Bien, entonces sabemos por la dinámica que la sumatoria de los torques externos es igual a I por zeta punto punto, o por alfa, ¿verdad? Entonces la sumatoria de los esfuerzos externos es el torque restaurador, entonces esto es menos K zeta por zeta es igual a I zeta punto punto. Ahora sí tenemos una ecuación de un movimiento armónico simple. Entonces tenemos una ecuación de un más. Entonces, la podemos arreglar para no enredarnos la cabeza. Entonces, zeta punto punto es igual a menos K zeta menos K torsional angular entre I por zeta, ¿verdad? Entonces, esta es un más y entonces esto implica una solución de la forma zeta t igual a un ángulo máximo por el coseno de omega t más phi, donde omega es igual a k zeta
entre I, raíz de todo esto. Y el periodo, entonces ya sabemos cómo calcularlo, es 2pi por I entre la constante torsional. Ok, entonces esos son los tres tipos de péndulos que más se usan en la ingeniería: el péndulo simple, el péndulo físico y el péndulo torsional. Y entonces esas son las soluciones. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿verdad que son todos como independientes? No se pueden fusionar, por así decirlo. No. Son máquinas independientes y las soluciones son independientes, ¿ok? Son tres sistemas independientes, no los estamos mezclando. Uno es el péndulo simple, otro es el péndulo físico y otro es el péndulo torsional. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora bien, usted puede tener un péndulo torsional. David fue el que preguntó, ¿verdad? Sí. David, usted puede tener un péndulo torsional, ¿verdad? Que usted lo pone a hacer la vibración torsional y lo pone a oscilar también. ¿Ok? Pero eso en la práctica no se usa. Sin embargo, le digo que sí es posible que usted ponga el péndulo a oscilar como un péndulo simple y a oscilar como un resorte torsional. ¿Ok? Pero al hacer un tipo de torsional no variaría el péndulo, por así decirlo, el péndulo simple. No haría que cambie, que varíe. No, porque tiene la masa en la misma longitud L y está concentrada a L. ¿De acuerdo? Ok. Profe, un ejercicio así puede salir en el examen. A los que no aprenden el video no les contesto, Verónica. ¿Qué le parece? En este momento no puedo encender la cámara. Ya. Bueno, Estoy teniendo problemas. ya, ok, está bien. Entonces sí le contesto. No, digamos, los problemas que salen en los exámenes son semejantes a todos los problemas que yo resuelvo en clase, ¿ok? Yo no voy a inventarme un problema de péndulo torsional y péndulo simple a la vez para ponérselos en el examen, ¿verdad? Si no lo resolvimos en clase, ¿de acuerdo? Ah, ok, está bien. Gracias. Bueno, pura vida. Ok, entonces ahora pasemos a una sección ya, yo creo que ya toda la teoría de vibraciones, oscilaciones, ya la vimos. Entonces vamos a pasar a otros problemas. También ya habíamos resuelto unos problemas que un compañero nos había propuesto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con estos otros problemas. Problema número 1. Dice, un transductor ultrasónico empleado para el diagnóstico médico oscila con una frecuencia de 6.7 megahercios. ¿Cuánto tarda cada oscilación y qué frecuencia angular tiene? Ok, entonces vamos para que tengan claro, los transductores, a lo que se refiere este problema, es que los transductores son aparatos que transmiten y pueden transmitir y recibir también, ¿ok? Entonces, los transductores los hay de dos vías, uno que emite y otro que recibe, o en un mismo transductor, uno que emite y recibe. Por ejemplo, el de los ultrasonidos, el que usan los médicos radiólogos para imágenes médicas, que hacen ultrasonidos, ¿verdad? Y por ejemplo ven el bebito en el vientre de la madre
No sé si han visto ustedes esos ultrasonidos, ¿verdad? En internet pueden ponerlo. Ultrasonido 3D de bebé y ahí les sale en Google varios. Entonces esos transductores emiten ultrasonido a unas frecuencias altas. Por ejemplo, fíjense, 6,7 MHz, o sea, 6.7 por 10 a la 9 hercios. Mega son 6. 6.6 por 10 a la 6 hercios. Entonces son 6.700 ciclos por segundo, ¿verdad? No, 6.700.000 ciclos por segundo. Eso es una frecuencia altísima. ¿Ok? Bueno, entonces, para la solución, tenemos que las incógnitas son el periodo, ¿verdad? ¿Cuánto tarda cada oscilación? O sea, el periodo es lo que me están preguntando. Y la frecuencia angular. Acuérdense que la frecuencia angular es la frecuencia circular, ¿verdad? Del movimiento circular uniforme equivalente. Acuérdense que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular sobre un diámetro. ¿Se acuerdan? Entonces nos están pidiendo omega. Bueno, entonces me están dando la frecuencia lineal. Entonces la frecuencia es 6.7 megahercios. Ok, entonces megahercios es 6.7 por 10 a la 6 hercios. Entonces pasamos a unidades del sistema internacional, SI, para tener todo como se debe en el sistema internacional. Entonces, de aquí podemos calcular el periodo. Entonces, T es igual a 1 sobre la frecuencia. Y entonces esto es igual a 1 entre 6.7 por 10 a la 6. Y entonces esto da 0.15 por 10 a la menos 6 segundos, que podemos escribirlo como 1.5 por 10 a la menos 7 segundos. O también podemos escribirlo como 0.15 microsegundos. Porque 10 a la menos 6 es micro, entonces microsegundos. Entonces, cada nada hay una oscilación, ¿verdad? Son oscilaciones tremendamente rápidas. Y entonces, de aquí podemos calcular omega. Entonces, omega es 2pi por f, y entonces esto es 2pi por 6.7 por 10 a la 6, que es la frecuencia. Y entonces esto da 42 por 10 a la 6. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Maya Patricia. Radianes entre segundos. Correcto. ¿Verdad? Porque estamos hablando de la frecuencia circular, o sea, de la frecuencia del movimiento equivalente circular. Y entonces pongamos una nota aquí. Notas. Vibraciones u oscilaciones rápidas implican frecuencias lineales y circulares altas y periodos pequeños.
Y segundo, vibraciones u oscilaciones lentas implican frecuencias y omegas bajas y periodos altos. Ok. Bueno, ya son las 1:53, entonces tengo que hacer el reposo, el recreo, grabar la clase y yo les aviso por WhatsApp cuando empiezo la clase número 2. Entonces nos dejamos de compartir en este momento, ¿ok? Entonces nos vemos y nos alegramos de que Byron tenga esa cara de esperanza y de que algo bueno le va a pasar al monstruo. Vaya, tome agua, pues, vaya, tome agua, vaya. No trae y está bien caliente aquí. Bueno. Bueno, ok.